Lo creas o no, el estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón iba a ser originalmente los episodios 9 y 10 de la segunda temporada. Por eso se siente tanto como ese gran final de temporada que nunca tuvimos, y esa es una de las razones por las que el primer episodio de la temporada 3 tiene muchísimas diferencias si lo comparamos con los libros, ya sea Aemond autoproclamándose rey, el destino del rey Aegon en las tierras de la corona, o Alicent recibiendo un beso de su propio hijo. En este video vamos a discutir absolutamente todas las diferencias entre este episodio y el libro. Algunos de estos cambios se agradecen, y otros, no tanto. Soy cinéfilo en pijama y sin más. Comencemos. Jace encierra a Rhaena. La muerte de Jace fue escrita por él mismo cuando llegó a la batalla después de haber encerrado a su madre. Y esta fue una diferencia abismal respecto al libro. De hecho, la razón principal por la que Jace estaba en la batalla del Gaznate fue completamente distinta en la serie. En el libro, el príncipe Aegon, que no debemos confundir con el rey Aegon II, fue atacado junto con su hermano, el príncipe Viserys, por barcos de la Triarquía. Los dos viajaban en un barco llamado Gay Abandon, y aunque el dragón de Aegon logró regresarlo a Rocadragón, Viserys fue capturado. Fue como represalia, y en un intento de salvar al príncipe Viserys, Jace salió con las 4 semillas de dragón: Ulf el Blanco, Hugh Martillo, Ortigas y Adam de la Quilla. Pero en la serie, los príncipes Aegon y Viserys están a salvo en el nido de águilas. De todos modos, al enterarse de la flota de la Triarquía, la reina Rhaenyra quiso subirse a su dragón y liderar el ataque. Jace se opuso, argumentando que si algo le llegara a pasar a ella, toda su causa estaría perdida, pero Rhaenyra no quiso escuchar. Fue en ese momento cuando él encerró a su madre dándole órdenes a Ser Laurent Marbrand, quien, les recuerdo, es el segundo guardia real que llegó a Rocadragón después de que Aegon fuera declarado rey. El otro fue Ser Erryk Cargill. Si Jace no hubiera hecho eso, Rhaenyra podría haberse unido a la batalla con Syrax, un dragón muchísimo más grande, y tal vez habría tenido el poder necesario para salvarlo. Además, Rhaenyra era una jinete de dragón con muchísima más experiencia y podría haber asustado a Robaovejas antes de que fuera demasiado tarde, o tal vez hasta podría haber logrado calmar al dragón salvaje. Sobra decir que la batalla del Gaznate fue súper diferente en la serie en comparación con el libro. La verdad, tenía expectativas mucho más altas para esta batalla, porque deberíamos haber visto al menos 5 dragones atacando a la Triarquía, y entre esos dragones se suponía que estaban Vermithor y Ala de Plata, 2 de los dragones más inmensos que siguen vivos en Poniente, dragones que tenían el poder de derribar incluso al mismísimo Vhagar. Así que sí, la muerte de Jace no ocurrió solo por un mal vuelo o por falta de experiencia. Ocurrió por una cadena de malas decisiones, un pésimo momento y un dragón salvaje que tenía 0 habilidades para el combate. Aemond se autoproclama rey. En la serie, cuando Alicent regresa a Desembarco del Rey después de su visita a Rocadragón, donde planeó la muerte de Aegon, se queda en shock al ver que Aemond está sentado en el trono de hierro, y él le dice que su hermano mayor había renunciado al trono y huido por miedo, y tras eso se autoproclama rey, aunque sea uno sin corona. Pero en el libro, estas cosas nunca pasaron. Aemond nunca intentó realmente matar a su hermano, ni siquiera quemó intencionalmente a Aegon en reposo del Grajo. De hecho, cuando Aegon huye de Desembarco del Rey en los libros, Aemond ni siquiera estaba ahí. Había partido hacia Harrenhal para encontrar y matar a su tío Daemon. No supo lo que pasó en la capital, ni cómo Rhaenyra tomó el trono hasta un buen tiempo después. Y cuando se enteró, obviamente se puso furioso. Pero la realidad es que, en el libro, Aemond nunca se sentó en el trono de hierro como rey de Poniente. Todo entre Alicent y Aemond en Desembarco del Rey es un invento. La decisión de Alicent de traicionar a Aemond y entregar Desembarco del Rey a Rhaenyra fue un cambio brutal exclusivo de la serie. En el libro no hay ni rastro de esto. Ahí, Alicent era una defensora a muerte de los verdes, tanto así que, casi al final de la Danza de los Dragones, cuando ya había terminado toda la pelea, incluso le pidió a su nieta Yaehaera que le cortara la garganta a su primo y esposo, el rey Aegon III, mientras dormía. Y con este solo cambio, toda la guerra también cambió en la serie. En la temporada 2, Aemond ya había planeado un ataque sobre Harrenhal, donde se estaba concentrando la mayor parte del ejército de Rhaenyra. Su ejército había comenzado a reunirse allí para preparar un golpe a Desembarco del Rey, así que Aemond quería atacarlo por 2 frentes. Todo el ejército Lannister llegaría desde el oeste, mientras que el resto del ejército de Criston Cole
atacaría desde el este con Vhagar respaldándolos. Básicamente, una maniobra de pinza. Pero, tanto en el libro como en la serie, Daemon no dejó al ejército de las tierras de los ríos en Harrenhal. En su lugar, intentó su propio plan. Envió a todas sus tropas hacia el oeste para concentrarse en el ejército Lannister y abandonó Harrenhal. Mientras tanto, el propio Daemon voló a Rocadragón para unirse a los nuevos jinetes de semillas de dragón y atacar Desembarco del Rey. Así que sí, mientras Aemond pensaba que tenía una trampa lista, el otro bando ya había empezado a mover sus piezas fuera del tablero. La gran diferencia vino por lo que Aemond sabía y lo que no. En el libro no tenía ni la más mínima idea de que existían las semillas de dragón hasta que fue demasiado tarde. No sabía que Rhaenyra de repente había duplicado la cantidad de dragones bajo sus órdenes. Por eso, se quedó cerca del ejército de Criston durante la marcha, principalmente para evitar que Caraxes los atacara. Aemond llegó a Harrenhal al mismo tiempo que Criston, y desde su punto de vista, eso tenía todo el sentido del mundo. Pero la serie cambió la lógica por completo. El Aemond de la televisión ya sabía sobre las semillas de dragón porque Ulf había volado con ala de plata sobre la ciudad en la Fortaleza Roja. Rhaenyra incluso dijo en el siguiente episodio que esperaba que esta demostración de nueva fuerza empujara a Aemond y a los otros verdes a negociar. ¿Y funcionó? Por supuesto que no, estamos hablando de Aemond. Así que respondió entrando en pánico y quemando Punta Estrella. Después, en la serie, Aemond no quería dejar Desembarco del Rey expuesto ante la gigantesca fuerza de dragones de Rhaenyra. Su idea era mantener su posición hasta que los Hightower y la Triarquía llegaran con refuerzos para igualar la balanza. Y el plan era lógico, estoy de acuerdo, pero también significaba que básicamente estaba dejando a Criston y al propio hermano de Alicent, Wayne, a su suerte para que murieran en Harrenhal. Y es ahí donde Alicent, que ya estaba lo suficientemente perturbada por Aemond como para ayudar en secreto a Rhaenyra, alcanzó un nuevo nivel de pánico. Esto nos llevó a una enorme escena inventada donde Alicent tuvo que manipular a Aemond para que de todos modos fuera a Harrenhal. Le argumentó que las semillas de dragón podrían atacar mucho antes de que llegaran sus refuerzos, y si lo hacían, podrían matarlo a él y a Vhagar. Así que, según ella, su mejor jugada era correr a Harrenhal para enfrentar a Daemon cara a cara, mientras aún tuviera la oportunidad. Otro detalle que cambiaron, o más bien que se inventaron por completo, es la mismísima existencia de Ser Sorum, un personaje que ni siquiera aparece en el libro. Alicent le ordenó entregar su carta, y fue la primera vez en toda la serie que lo llamaron por su nombre. Resulta que había sido el capitán de los guardias personales de Otto Hightower en Desembarco del Rey, desde la temporada 1 y a lo largo de la 2, pero no sale en el libro. Pero el más loco de todos estos cambios entre Alicent y Aemond tiene que ser el beso entre madre e hijo. Aunque no creo que Aemond haya besado a su madre por algún tipo de sentimiento romántico reprimido. O sea, sí, sabemos que siempre le han gustado las mujeres mayores, e incluso seguía acostándose con la primera mujer con la que intimó, pero realmente no tenía ninguna razón para tener esos sentimientos hacia su mamá. Creo que la razón por la que la besó es que no tenía ni idea de cómo procesar todo ese nudo de emociones que sentía hacia ella en ese momento. Por eso, actuó de forma tan extraña y dubitativa, casi como si ni él mismo supiera lo que estaba intentando hacer. Además, no sabía cómo lidiar con su miedo. Desde que reclamó a Vhagar, había olvidado lo que era el miedo, y ahora el terror lo había encontrado de nuevo. Cuando Alicent le hizo ver que podía morir, Aemond quedó en shock al darse cuenta de eso, y actuó de la manera más desquiciada posible. Si hubiera sido otra persona, seguro le habría clavado su espada, pero era Alicent, así que simplemente la besó para calmarse a sí mismo. Y para ser honesto, todo esto hizo que la escena fuera todavía más incómoda, porque no se interpretó como una versión retorcida de deseo. Se sintió como si Aemond, el niño real traumado y desastroso que es, hubiera intentado expresar algo que no podía definir, y terminó eligiendo la peor opción posible. La reina Elaena no se ha perdido en el dolor. Después de que Sangre y Queso asesinaran al príncipe Jaehaerys justo frente a sus ojos, la joven Elaena se perdió en el dolor y la locura, se volvió una ermitaña y nunca pudo superar esa pérdida. Pero en la serie, parece ser una de las verdes más fuertes de todas. Tanto así que incluso confronta y rechaza a Aemond cuando él le pide que vuele con él antes en la temporada. Y en el primer episodio de la temporada 3, demuestra ser aún más astuta e inteligente durante la escena con Ser Lorent. Cuando Alicent falsifica la firma de Aemond y le entrega una carta a Ser Lorent haciéndola pasar por palabras del rey, Elaena al principio titubea, pero luego corrige su postura y se muestra mucho más segura,
convirtiéndose así en cómplice de los planes de su madre. Y estas definitivamente no son las acciones de una mujer que sigue de luto por la pérdida de su hijo, y está perdida en su dolor. Las escenas entre Wayne y Criston Cole son un invento. En el libro, Criston sí llevó al resto de su ejército terrestre a Harrenhal, pero Wayne no viajó con él. Así que la serie podría haber usado a Wayne como una versión combinada de otros personajes menores de los Hightower. Es súper parecido a cómo fusionaron a Ortigas y a Rhaena en un solo personaje, y en ambos casos lo hicieron para asegurarse de que la audiencia conectara con estos hombres y mujeres a los que ya hemos estado viendo en pantalla. Al final, crea mucho más impacto emocional que ver a un personaje completamente nuevo haciendo esas mismas cosas. Por cierto, la referencia al abuso durante la guerra también vino de un incidente que la propia serie decidió añadir. Sin embargo, las ideas generales de los libros, la danza de los dragones y la guerra en sí, nunca fueron aventuras heroicas y brillantes. Uno de sus puntos más importantes fue mostrar que, mientras los nobles movían sus piezas y lo llamaban estrategia, las primeras verdaderas víctimas de la guerra siempre eran las personas comunes y corrientes. Así que la escena donde vemos a uno de los soldados verdes abusando de una mujer y a Wayne perdiendo la cabeza por eso, solo estuvo inspirada en el libro. Rhaena toma el lugar de Ortigas. Ahora bien, uno de los cambios más drásticos en este primer episodio de la tercera temporada fue con Rhaena, principalmente porque la serie le dio el papel que le correspondía a Ortigas en el libro. Ortigas era una jinete de dragón muy importante en la historia original, y fusionarla en el arco de Rhaena se ha convertido en un tema que ha dividido muchísimo a los fans. De hecho, este es uno de los mayores problemas creativos detrás del pleito público que tuvieron George Martin y el showrunner Ryan Condal. En la versión del libro, Ortigas reclamó a Robaovejas y participó en la batalla teniendo control total sobre él. No era como si no tuviera ni idea de lo que el dragón haría en el siguiente segundo, pero en la serie, Rhaena se vinculó con Robaovejas, y luego entró accidentalmente en la batalla durante su primer vuelo. Y eso hizo una diferencia brutal porque ella no tenía ni el más mínimo control sobre él. Robaovejas no era un dragón entrenado para la guerra, y Rhaena no era una jinete entrenada para montarlo. Así que, en el momento en que entraron al combate, las cosas salieron muy mal, y muy rápido. Robaovejas no tardó en volverse loco y empezó a atacar barcos de ambos bandos, es decir, de la Triarquía y de la flota Velaryon, quienes se suponía que eran sus aliados. Pero no fue solo la pérdida de hombres Velaryon lo que causó Robaovejas. Sumado a eso, sus ataques al azar generaron un caos total en la batalla y distrajeron a Jace y a Baela en el peor momento posible. Robaovejas incluso empezó a atacar a Baela en su dragona danzarina lunar y a Jace en Vermax. Jace voló demasiado bajo, y por culpa de eso, se convirtió en un blanco facilísimo para más ganchos de agarre. Baela intentó de nuevo liberarlo con danzarina lunar, pero una lluvia de flechas impactó a su dragona y la obligó a retirarse. Después de eso, solo hicieron falta más ganchos y bastante tiempo antes de que Vermax fuera finalmente arrastrado bajo el agua. En los libros, Ortigas fue una ayuda gigantesca en la batalla, pero Rhaena empeoró las cosas, muchísimo. Y aunque diría que la muerte de Jace fue su propia culpa, especialmente porque llegó solo a la batalla con Baela, Rhaena tuvo mucho que ver. Su dragón era rápido y se habría salvado si no hubiera sido por la intromisión de ella. En los libros, Robaovejas era un dragón obediente y se había vinculado súper bien con Ortigas, pero creo que el cambio que hicieron aquí tiene mucho más sentido. A diferencia de los dragones de Desembarco del Rey o Rocadragón, Robaovejas nunca fue entrenado desde que salió del cascarón. Además, no entiende ninguna orden en Alto Valirio y tampoco la obedecería. Por lo tanto, que Robaovejas sea más desobediente y tenga voluntad propia en la serie, es una opción mucho más realista. Alice conoce a las 3 semillas de dragón. Las escenas en Harrenhal con Alice Ríos y los 3 jinetes de semillas de dragón también fueron exclusivas de la televisión. En el libro, esos jinetes se quedaron en Rocadragón hasta que Daemon regresara para lanzar un ataque conjunto contra la capital. En la serie, Rhaenyra los dejó en Harrenhal como retaguardia para emboscar a Aemond y a Vhagar, pero Alice les advirtió sobre el ataque a Marcaderiva, así que salieron volando para participar en la batalla. Sin embargo, para el final del estreno de la temporada 3, todavía no habían llegado a Marcaderiva. El rey Aegon es capturado en las tierras de la corona. La temporada 3 también llevó a Aegon por un camino nuevo y súper extraño, pero creo saber exactamente qué va a pasar después. Hablaré más de eso luego. La cosa es que, en el libro, después de que estaba casi confirmado que Rhaenyra tomaría Desembarco del Rey y le cortaría la cabeza a Aegon,
El joven rey decidió huir de la ciudad junto con Larys Strong, quien fue el que organizó todo el escape, y junto a ellos iban la princesa Yaehaera y el príncipe Maelor. Luego, enviaron a Yaehaera a Bastión de Tormentas con Ser Willis Fell, y a Maelor a Antigua bajo el cuidado de Ser Rickard Thorne. Maelor tuvo un final de lo más espantoso, pero eso no viene al caso en este video. El punto es que, cuando el rey Aegon se fue, sus hijos que seguían vivos estaban con él. En cambio, cuando huyó con Larys en la serie, lo hizo completamente solo. Además, hacia dónde se dirigió después de huir de Desembarco del Rey fue un misterio durante muchísimo tiempo. Sin embargo, la serie decidió abrir esa puerta y seguirlo, y parece que el showrunner Ryan Condal quería mostrar lo que Aegon había estado haciendo. En la serie, mientras escapa por las tierras de la corona, es capturado por hombres que parecen soldados de Reposo del Grajo, el mismo lugar donde la princesa Rhaenys y su dragón perdieron la vida. Es casi como justicia poética, porque se asume que Lord Staunton de Reposo del Grajo murió a manos de Aemond y Vhagar. En el libro, sin embargo, Aegon casualmente se va a esconder a Rocadragón, justo en las narices del bando negro. Fue una jugada maestra de Larys Patizambo, ya que sabía que Rocadragón sería el último lugar donde buscarían a Aegon. Daemon peleó batallas en las Tierras de los Ríos. En los libros, Daemon no estuvo presente en ninguna de las batallas que ocurrieron en las Tierras de los Ríos, aunque antes sí había estado en la batalla de Seto de Piedra con su dragón. La batalla del Forca Roja también fue muy resumida para la televisión. En el libro, fue la primera gran batalla de la campaña en las Tierras de los Ríos, donde el ejército Lannister forzó el cruce sobre el Forca Roja del Tridente. Los Lannister ganaron, pero Jason Lannister murió y su abanderado, Humphrey Lefford, tuvo que tomar el mando después. Luego de eso, el ejército Lannister se movió hacia el este, y la campaña los llevó directo hacia la batalla de la orilla del lago. En la serie, parece que los Lannister ya cruzaron este río. Oscar Tully dijo que el ejército de los señores de los ríos destrozó a su vanguardia, y una vez que su caballería se rompió, el ejército principal se retiró hacia el sur para reagruparse cerca de la orilla del Ojo de Dioses. Jason sigue muriendo en el Forca Roja en ambas versiones, pero en la serie, los lobos de invierno que llegaron tarde lo mataron mientras se retiraba de la batalla principal. Oscar también fue un personaje combinado. En el libro, los Tully se mantuvieron neutrales hasta que Grover Tully murió, y luego Oscar y su hermano mayor Kermit lideraron a la caza. La batalla del Gaznate y sus muchísimos cambios. Alyn dijo que sus vigías habían contado al menos 53 barcos en la flota de la Triarquía. Aemond también dijo que la flota enemiga superaba en número a la de los Velaryon por 3-1. En el libro, la Triarquía tenía 90 barcos en total. Aunque no se da el número exacto de barcos Velaryon, usando su misma proporción, podríamos calcular que el bando Velaryon tenía unas 30 embarcaciones. El libro sí mencionó las bajas de la batalla, y detalló que solo un tercio de la flota de la Triarquía sobrevivió para regresar a casa a duras penas, mientras que un tercio de la flota Velaryon fue completamente destruida. La serie también le dio un nombre original al barco insignia de Sharaco Lohar, el Puño. El nombre parecía venir del inmenso ariete del barco, que golpeaba a otras naves literalmente como si fuera un puño. Sus velas también mostraban un escudo de armas personal inventado para Sharaco, con 2 calaveras piratas. Así que sí, la serie apostó con todo por esa energía de guerreros piratas. En cuanto a la propia Lohar, los personajes de Sharaco Lohar y Racalio Rindon se fusionaron en la serie y cambiaron su género a femenino. En los libros, tanto Racalio como Sharaco eran hombres. De hecho, la intención de Lohar detrás del ataque no era un loco deseo de cobrar venganza personal contra Lord Corlys, la serpiente marina, como lo pintaron en la serie. Hablando de la batalla del Gaznate en sí, la esencia es la misma, pero algunos detalles cambiaron. En ambas versiones, la Triarquía no navegó directamente desde el sur, subieron mucho más al norte, y luego dieron un rodeo desde el este para poder atacar saliendo desde el sol al amanecer, dándoles a los Velaryon muy poco tiempo para reaccionar. También se dividieron en 2 formaciones de pinza y evitaron Rocadragón porque su costa rocosa tenía demasiadas defensas. En su lugar, se concentraron en Marcaderiva, algo que tiene todo el sentido del mundo si eres un comandante al ataque y no quieres que tus hombres se enfrenten a dragones y a rocas afiladas en la misma mañana horrible. En el libro, ambas formaciones de pinza parecían ser casi del mismo tamaño. La pinza del norte estaba más cerca de Rocadragón, así que Jace y los otros jinetes de dragón la atacaron primero y la destruyeron antes de que siquiera tocara tierra.
La Pinza del Sur tuvo mucho más tiempo, y ahí fue donde las cosas se pusieron realmente feas para Marcaderiva. Los barcos Velaryon que se quedaron en el puerto para defender Villa Especiada fueron destruidos por oleadas de barcos incendiarios. Luego, los corsarios de la Triarquía desembarcaron y saquearon tanto Villa Especiada como Marea Alta, el castillo que estaba justo al lado. Así que, en el libro, el ataque del sur fue el que causó el daño real, mientras que el del norte fue calcinado antes de poder hacer demasiado. En la versión de la televisión, esto cambió un poco. La mayor parte de la flota de la Triarquía parecía estar ubicada en la Pinza del Sur, porque el plan era mantenerse lo más lejos posible de los dragones, y enviaron un destacamento más pequeño por el norte para quemar Marea Alta, no como un ataque principal, sino como un movimiento furtivo para distraer y quebrar la moral de los Velaryon. Una vez que la flota Velaryon viera humo saliendo de sus propios hogares, la batalla no solo se volvería táctica, sino completamente personal. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó este video, por favor no duden en darle al botón de like y suscribirse. Esos 2 pequeños clics de su parte me ayudan muchísimo para seguir trayéndoles videos tan increíbles como este. Cuídense mucho y como siempre, nos vemos en el próximo video.